Plan por desaparecidos. Luego de los reclamos ciudadanos tras el hallazgo de horror en Teuchitlán, Jalisco, la presidenta Claudia Sheinbaum anuncia decreto, iniciativas y acciones para fortalecer la atención a familiares y actualizar registros de desaparecidos. Hoy les presentaré la primera parte del testimonio en persona de alguien que estuvo ahí recluido. Emboscada criminal. 5 militares fueron asesinados en 2 emboscadas de un grupo criminal en Michoacán. Se encontraban patrullando los límites con Jalisco. Varios municipios de la zona fueron escenario de narcobloqueos para disuadir la acción de las autoridades. Bajo escrutinio. La deportación de migrantes venezolanos presuntamente pertenecientes al Tren de Aragua mantiene a la administración Trump bajo escrutinio judicial. Los detenidos fueron llevados a El Salvador e ingresados en el CECOT, aunque un juez ya había ordenado regresarlos. Israel ataca Gaza. El cese al fuego en la franja de Gaza concluyó con ataques de las fuerzas de defensa israelíes contra objetivos específicos en el centro y sur de ese territorio palestino. Ya se reportan muertos y heridos. Muy buenas noches. Este fin de semana, ciudades de más de 20 estados del país se unieron al llamado que hicieron colectivos de búsqueda y organizaciones de derechos humanos para exigir justicia por los desaparecidos en México. La indignación llegó a las calles tras el horror que destapó el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, usado como centro de exterminio y adiestramiento criminal. Con veladoras, ropa y pares de zapatos exigieron no más desapariciones. ¡Alfaro sí sabía! ¡Alfaro sí sabía! Este hallazgo, que debía ser producto de una investigación oficial, fue descubierto gracias al incansable esfuerzo de los colectivos de familias buscadoras. No queremos que haya más crímenes, no queremos que haya más desapariciones. Este crimen se ha convertido en una pesadilla. ¡Policía! ¡Los tres la misma porquería! ¡Sicario militar y policía! ¡Los tres la misma porquería! ¡El Estado lo mató! Después de estas protestas, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un plan para mejorar la búsqueda de personas desaparecidas en México. En la conferencia mañanera dio a conocer que firmó un decreto para fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda y dotarla de mejores herramientas. También adelantó que enviará al Congreso reformas de ley, una para que la CURP sea la única fuente de identidad y se agilicen las alertas emitidas por desaparición. Otra para la creación de la Base Única de Información Forense. Aquí es importante recordar que hay 52,000 cuerpos en espera de ser identificados en las morgues del país. Otra reforma enviada o que enviará la presidenta estará dirigida al Centro Nacional de Identificación Humana. Es un pendiente que ya está en la ley, pero que no se ha puesto en marcha. El tercer punto anunciado por la presidenta es que los protocolos de búsqueda deben iniciar de inmediato y no esperarse hasta las 72 horas después de haberse reportado la desaparición, algo que también está en la legislación vigente. Además, se prevé homologar la desaparición con el delito de secuestro, con lo que el castigo alcanzaría los 80 años de prisión. La presidenta dijo que el problema ya se atiende, pero habrá más apoyo para las víctimas. La verdad debe prevalecer siempre. En mi gobierno no habrá construcción oscura de verdades históricas nunca. Desde el gobierno no se tolerará la construcción de verdades a medias o falsedades. Se ha atendido, pero necesitamos atenderlo más.
Tenemos que garantizar que todas las personas que alguien denunció tienen una carpeta de investigación en alguna fiscalía. En nuestro caso no vamos a cubrir a nadie, pero al gobierno le corresponde una parte, a las fiscalías otras, que tampoco va a cubrir a nadie, ni lo ha hecho el fiscal. Organizaciones como el Centro Miguel Agustín Pro Juárez consideraron esencial darle seguimiento a estas medidas anunciadas por la mañana. Ahí lo que expresaron en redes sociales. Algunos colectivos de búsqueda aseguraron que no se dio a conocer nada nuevo y que todo ya está en la ley actual, pero que no se ha implementado. Mi compañero Mario García platicó con Delia Quiroa, fundadora del colectivo 10 de marzo de Tamaulipas, quien dijo que esperan que esta vez sí haya acciones y que no se trate solo de más discursos. También está reconociendo sin querer que el Estado no ha buscado con toda su fuerza a nuestros desaparecidos. Lamentablemente, toda la serie de acciones y reformas que ella está proponiendo, pues ya existen. Ya también necesitan protocolos de actuación, reglas de operación. Es lamentable ver que pues no se rodea a la presidenta de personas capacitadas, de personas profesionales que tengan el perfil idóneo para ocupar este tipo de cargos, como lo es pues nuestra actual comisionada de búsqueda, que no sabe la señora del tema porque ella es experta en urbanización y vivienda y no en búsqueda de personas. De acuerdo a los especialistas, si se empezaran a identificar ahorita todos los 56,000 restos que están en poder del gobierno, tardarían más de 120 años. Pero lo que vemos que hace falta es mucha coordinación entre los 3 niveles de la federación. O sea, se le da búsqueda a los colectivos y familias y buscadoras que estamos ahí con el dedo en la llaga. Pero a quien no pide una búsqueda, el Ministerio Público no se lo ofrece, no le informa que tiene ese derecho de buscar o de ir a los lugares a donde se presuma que está su familiar desaparecido. En Jalisco ayer el colectivo Guerreros Buscadores denunció que ya no se les permitió el acceso a las diligencias en el rancho Izaguirre, ese rancho de Teuchitlán, Jalisco, lo que a su juicio viola sus derechos como víctimas, por lo que pidieron la intervención inmediata de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Después de que la Comisión de Búsqueda de Jalisco les informó que no podían tener acceso al predio hasta que la Fiscalía General de la República, que ya trajo la investigación, lo permita. Sin embargo, esa decisión va en contra de la propia Ley General sobre Desapariciones, donde al menos 2 artículos establecen que las familias de las víctimas tienen permitido formar parte de las diligencias, investigaciones y labores de búsqueda. Entre quienes cuestionan lo que ocurría en ese rancho de Teuchitlán, Jalisco, está el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, que el sábado en su canal de YouTube dijo esto. Pues son presunciones. Hay 200 zapatos ahí, sí, pero ¿quién dice que esos zapatos son de personas desaparecidas? Que lo que se viene contando es cierto, no tengo por qué dudarlo, pero tampoco hay una investigación en proceso. Los medios locales, aquí es un asunto nacional, hombre, se van con la misma línea. Cuando digo es un asunto nacional, no es que sea un asunto de interés nacional, que obvio lo es, sino que se van con la línea del golpeteo, hombre. Los comentarios provocaron reacciones en su contra. Ayer salió a defenderse, dijo que una charla de 1 hora, esa en YouTube, donde se transmitió eso, dijo que se editaron 26 segundos para desestimarlo. En realidad son 35 segundos, lo que le acabo de transmitir. Es lo que duró esta declaración. Calificó a quienes lo hacen como miserables. Hoy en un video calificó como una campaña carroñera de la derecha orquestada para golpear al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. La verdad es que están de intrigantes. Editaron, sacaron solo 26 segundos de la hora que hice para el golpeteo, la intriga, la descalificación, como si nosotros fuéramos insensibles frente a las desapariciones. Y de esto se va a caer, lo que haya de mentira se va a caer. Lo que haya de mentira. 1000 grados centígrados necesitas para desaparecer un cuerpo cremado. 1000 grados centígrados. O sea, en un hoyo de la tierra, no sé si alcances esa temperatura. Han hecho del caso de Teuchitlán, Jalisco, un campañón verdaderamente carroñero es la palabra, para golpear al gobierno de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Quieren medrar, quieren utilizar ese dolor y sufrimiento para buscar golpear a nuestro gobierno y a nuestro movimiento. Como le decía, no solo habló 26 segundos del tema, fueron 35 que le mostré al inicio, más estos otros 20 segundos, es decir, 55 segundos donde afirma que lo de Teuchitlán, sí, puede ser un montaje, así lo dijo.
Pues son presunciones. Hay 200 zapatos ahí, sí, sí. Pero ¿quién dice que esos zapatos son de personas desaparecidas? Que lo que se viene contando es cierto, no tengo por qué dudarlo, pero tampoco hay una investigación en proceso. Los medios locales, aquí es un asunto nacional, hombre, se van con la misma línea. Cuando digo es un asunto nacional, no es que sea un asunto de interés nacional, que obvio lo es, sino que se van con la línea del golpeteo, hombre. Yo ni siquiera lo había pensado, te vas con la finta, yo incluido. Ahora que dijo la compañera presidenta, bueno, sí hay una foto de zapatos, y luego, así muy duro, y luego, pues tienes razón, como si no pudieras hacer un montaje de esas cosas. ¿Qué fue lo que despertó el interés de la ciudadanía y la indignación colectiva? Sin echar culpas, aquí lo que despertó a la sociedad no son las ganas de atacar al gobierno, sino el horror al que hemos llegado. Al parecer, el hallazgo de huesos y cuerpos se había normalizado en México. Pero ver esta ropa, los pares de zapatos, las mochilas y otros objetos que pertenecían a cientos de personas, que sí están desaparecidas, generó un efecto de empatía mayor, tristeza e indignación. Claro que pueden estar vivos. Algunos ya volvieron con sus familiares, de acuerdo con las autoridades. Otros sí fueron asesinados ahí. Y todo eso, igual, duele. Desde la semana pasada en este espacio hemos presentado testimonios de personas que estuvieron ahí recluidas, para comprender lo que ocurría en ese rancho. Hoy le presento la primera parte de un testimonio en persona, con todo lo que vio y vivió durante 2 meses y medio, entre junio y septiembre del año pasado, 2024. Y confirmó que los dueños de esas prendas que vimos en esas fotografías, efectivamente no necesariamente están todos muertos. Esto me dijo. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarme. Sé que debe ser difícil hablar de este tema y de lo que ahí pasó, pero creo que es importante conocer con precisión de alguien que lo vio y que lo vivió. ¿Cuánto tiempo estuvo usted ahí? Yo estuve a partir de 2 meses y medio. 2 meses y medio. 2 meses y medio, sí. ¿Qué vio en ese tiempo, en esos 2 meses y medio? Pues en ese lapso de ese tiempo que yo estuve ahí, muchas cosas. Feas, muertes, maltrato, mucha gente que llegaba. Me refiero a reclutas, pues. Sí. ¿Se puede considerar, como le han llamado, un campo de entrenamiento? ¿Sí era un lugar de entrenamiento? Se podría decir que sí, de adiestramiento, pero también, por decir así, que de castigo también, o sea... También era de exterminio, también mataban a personas. Sí, claro. ¿Las personas que mataban eran personas que no pasaban ciertos niveles del adiestramiento? Sí. ¿O por qué los mataban? ¿Cuáles eran los motivos? Unos porque no obedecían, otros porque eran un poco débiles, no pasaban el adiestramiento, que estaba muy, muy duro. ¿Qué pasaba con los muertos? ¿Qué hacían con ellos? Los llevábamos a un cuarto. Los llevaban a un cuarto que le decían la carnicería. Sí, es un cuarto pequeño, una cama de cemento. Ahí los subían y ahí los componían, o sea, los cortaban. Los destruían en piezas, sí, en pedazos. En piezas. Los llegaron a incinerar porque se ha hablado de que ahí había hornos donde cremaban esos cuerpos. ¿Esto es real o sí, lo llegó a ver? Claro que sí. Sí. Sí, yo estuve ahí. Por decir así, que los fileteaban, sí, para que se quemara más rápido el cuerpo. ¿Cuántos de estos hornos había o solo era un lugar en ese cuarto llamado la carnicería? Yo vi uno nada más, grande, sí, grande. ¿Ponían muchos cuerpos ahí para incinerarlos o era uno por uno? A veces de 3 o 4, sí. ¿A usted lo obligaron a cometer esos crímenes? Sí, claro que sí. ¿Como parte del adiestramiento? Sí, como parte del adiestramiento. Si se negaban, ¿qué pasaba? Nos mataban. Los mataban y terminaban como los otros. Sí, exacto. Porque el lema ahí es de que si no hay cuerpo, no hay delito. Ese era su lema. Hemos visto imágenes de ese lugar, hemos visto prendas, zapatos.
¿Esas prendas se puede decir que eran de los muertos o no necesariamente? No necesariamente. Lo que pasa que para estar en ese lugar, no nos vendían ellos botas tácticas porque el zapato o el tenis ahí no servía, pues. ¿Estaba prohibido entonces? Estaba prohibido, exacto. ¿Les quitaban esos zapatos para ponerles unas botas? Sí, comprábamos botas, teníamos que comprar botas. ¿Se las vendían ellos mismos? Sí, nos vendían las botas, sí. ¿Cómo llegó usted ahí? ¿Bajo qué condiciones terminó en ese lugar? Yo llegué por oferta de trabajo para guardia de seguridad. Ok. Una oferta que vio que publicada en periódico. En redes sociales, en el Facebook, sí. ¿Aplicó y qué le dijeron? No, pues nos contestaron rápido que sí, que estaban pagando 13,000 pesos. 13,000 pesos. Daban 3 comidas, hospedaje y viáticos. ¿Dónde lo citaron? ¿Dónde fue el momento en el que usted se entregó a ellos sin que usted quisiera estar con ellos? En la terminal de Tlaquepaque. Ya. Sí. Llegó a la terminal y ahí ya había alguien que fue por... Llegamos a la terminal, pero no necesariamente éramos nosotros, sino que teníamos que buscarnos entre nosotros. O sea, había más que llegaron ahí, 7. ¿Cuándo se dio cuenta que no iba a hacer ese trabajo que le ofrecieron de guardia de seguridad? ¿En qué momento dijo esto no es por lo que yo apliqué? Cuando nos llevaron de la terminal de Tlaquepaque, pasó un Uber por nosotros. De ahí nos llevaron a una casa que está cerca de ese lugar donde está el rancho. Ahí fue donde nos dimos cuenta que no era el trabajo que nosotros íbamos, porque había gente armada. ¿Le pagaron algo? En ese momento no. Ya después, cuando ingresamos al adiestramiento, sí. Sí había un pago, entonces. Sí, 3,000 pesos. Ajá. Semanales. En esos 2 meses y medio le pagaron cada semana. Sí, claro, 3,000 pesos semanales. ¿A cambio de qué? A cambio de terminar el adiestramiento y ser un sicario. Gente preparada para matar, para descuartizar. Élite, le dicen ellos. Élite. Ok, de élite, un sicario de élite. Sí, exacto. Es lo que preparan ahí. ¿Puros mayores de edad, hombres, o sí había menores y mujeres? Menores de edad no. No admitían ahí menores de edad. Había ya mayores de edad, jóvenes, sí, de 17 años. O sea, se le puede llamar ya... Sí, casi en la mayoría de edad. Sí, exacto. Todavía entonces adolescentes. Nunca reclutaban de 11 o 12 o 15, no. Más jóvenes no. No. ¿Mujeres? Estaba prohibido. Mujeres sí. Sí había. Sí había. Todas las personas que estaban ahí, de la cantidad de personas que llegó usted a ver ahí, ¿cuántos sobrevivían a ese plan de adiestramiento? Cuando yo llegué, le comenté que habían 150 que ya habían terminado el adiestramiento, ya se iban. De ahí nos quedamos los 7 que llegamos y 2 más que habían levantado por robar autos ahí en Zapopan. Okay. A ellos los tenían amarrados en el suelo y ellos se incorporaron a nosotros, a nuestro reclutamiento, porque les dijeron que si los mataban o querían aliarse con ellos. Y a ellos no les quedó más opción que aceptar. Y se aliaron. Sí, y ahí estuvimos, éramos 9. Sí, 9 de ahí, fueron llegando más y más y más y más. ¿Hace cuánto tiempo fue que usted estuvo ahí más o menos? Yo estuve a principios de septiembre. ¿Septiembre? Sí. Yo ingresé en junio, a principios de junio, sí. ¿Cómo es que sale de ahí? ¿Cómo es que logra irse? Terminé el adiestramiento que nos dieron ahí y nos mandaron a Plaza, Zacatecas, me mandaron. ¿Para ya trabajar como sicario? Sí, exacto. Y ya estando ahí, pues me tuve que escapar, no había de otra, porque yo no quería estar ahí, pues. Con el miedo de... Sí, con el miedo y más que nada porque quería volver a ver a mi hijo. Está pequeño. Pues. Sí, eso que le obligaron a hacer usted nunca pensó hacerlo. No, jamás.
Jamás pensé hacer eso, pero pues no me quedo de otra más que aceptar. Si no era, me iban a matar, pues. Mañana la segunda parte con más detalles de lo que vio al interior del rancho Izaguirre, ese rancho de Teuchitlán, Jalisco. Esta tarde se difundió un video en redes sociales donde supuestos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación rechazan que hayan controlado ese rancho Izaguirre. En este video se ve alrededor de 30 sujetos fuertemente armados detrás de un hombre que lee un mensaje en el que asegura que los testimonios sobre lo encontrado y sucedido en ese rancho han sido distorsionados, que ellos se rigen por códigos y que el grupo criminal no tenía presencia en Teuchitlán en el 2012 cuando supuestamente comenzó a operar ese rancho. Sin embargo, no solo los testimonios lo señalan. Fuentes de la Fiscalía de Jalisco revelaron a Milenio que el encargado del campo de entrenamiento y exterminio de Teuchitlán es uno de los líderes del cártel Jalisco Nueva Generación más cercanos a Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho. Se trata de Gonzalo Mendoza Gaitán, alias El Sapo o El 90, un operador que encabeza una célula conocida Grupo Élite Delictivo de Reacción Inmediata, el cual también estaría detrás del asesinato de los 5 jóvenes de Lagos de Moreno desaparecidos en agosto del 2023. Este sujeto se encarga de adiestrar a los futuros sicarios que serán enviados como carne de cañón del cártel al frente de la batalla. Además, El Sapo fue sancionado por las autoridades de Estados Unidos desde hace 4 años y en ese entonces fue identificado como jefe de plaza en Puerto Vallarta y socio de Julio Alberto Castillo, yerno de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho. Ayer fue un domingo negro para las Fuerzas Armadas. 5 militares fueron asesinados en una serie de emboscadas coordinadas en la frontera de Michoacán y Jalisco. Los criminales usaron vehículos tipo monstruo durante las balaceras que se extendieron por 4 municipios. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, señaló al cártel Jalisco Nueva Generación como el responsable. Emir Castañeda nos cuenta. Los ataques contra elementos militares iniciaron alrededor de las 6 de la tarde en el municipio de La Barca, Jalisco, donde integrantes de la Guardia Nacional fueron atacados por hombres fuertemente armados cuando se encontraban vigilando la zona. En uno de los videos difundidos en redes sociales, se observa a un grupo de sicarios que bajaba a bordo de 3 camionetas, entre las cuales había una equipada con un parapeto, desde el cual un sicario disparaba en contra de los militares con un fusil de alto calibre. Además, se difundió esta fotografía en la que se aprecia una camioneta tipo monstruo con al menos 2 sicarios en su interior. En los primeros ataques, 2 elementos de la Guardia Nacional fueron asesinados y tras su muerte se registraron varios bloqueos en el lado de Michoacán, mientras que las balaceras se extendieron por los municipios de Yerécuaro, Zamora y Tanguato. ¡Apoyo, apoyo, apoyo! Necesitamos apoyo aquí en la entrada de Tanguato. Nos tienen una pinche camioneta. Nos agredieron a la 45. Estamos en la entrada de Tanguato, ayuda, ayuda. Nos volteamos y nos tienen aquí, estamos en agresión. Más tarde, un grupo de sicarios lanzó ponchallantas contra un camión militar que se dirigía a prestar apoyo, y cuando los soldados se bajaron a cambiar un neumático, fueron emboscados por hombres armados. El camión quedó a un lado de la carretera con múltiples impactos en el parabrisas. Según el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, los ataques fueron ordenados por Jesús Rivera Aguirre, alias El Gordo Chuy, quien fue liberado hace 2 semanas tras ser detenido en el municipio de Zacapo. Son células de la delincuencia organizada que tenemos bien ubicadas. Entre ellos está precisamente una de estas células comandadas por una persona que fue liberada por un juez federal en días pasados. Sin embargo, también fueron detenidos 4 sicarios que llevaban chalecos antibalas con la leyenda El Tío Laco, apodo con el que es conocido Heraclio Guerrero Martínez, un líder del cártel Jalisco Nueva Generación del municipio de Tanguato y que apenas en enero realizó una fiesta para Nemesio Ceguera González, el Mencho. Para Milenio Noticias, Emir Castañeda. En Guanajuato, más violencia. 7 jóvenes fueron asesinados, entre ellos 2 menores de edad, en un ataque ocurrido en el municipio de Salamanca. Las víctimas se encontraban conviviendo en una cancha de usos múltiples de la comunidad de San José Mendoza, cuando un grupo de sicarios llegó a este lugar, disparó contra estas personas. Hoy por la mañana, la parroquia de la comunidad informó que los 7 jóvenes asesinados formaban parte de un grupo juvenil
de su congregación. También en Guanajuato, Milenio tuvo acceso a los videos que muestran el momento exacto en que policías detuvieron al padre de Alana, esta niña de 7 años que fue asesinada durante un enfrentamiento contra elementos de la Fiscalía del Estado. En una primera imagen se observa al padre de Alana con la niña en brazos llegando al hospital. Su otra hija corre atrás de él. Después, el padre de la menor y su escolta aparecen tirados en una sala de espera del hospital. Son custodiados por elementos de la Fiscalía. Ahí se ve cómo uno de estos agentes le pisa la cabeza a la escolta del padre de Alana y le dice algunas palabras. Es el momento, así, el trato o el maltrato de la autoridad, cuando ya los tenían ahí detenidos, sometidos, y bueno, ahí la hazaña de los agentes después de ese enfrentamiento que terminó quitándole la vida a Alana, hija del detenido. Los señalamientos contra el detenido también se están investigando. La semana pasada le transmití aquí el testimonio de su esposa, que dice que todo es una acusación falsa por parte de otra de sus familiares. En Sinaloa, la violencia repuntó este lunes después de un fin de semana en el que se registraron menos asesinatos, pero hubo asesinatos, 12. En lo que va de la jornada, se han dado al menos 7 ejecuciones, 5 de ellas en distintos puntos de Culiacán y 2 en Mazatlán. Además, el fin de semana hubo ataques contra 5 viviendas sin que hubiera personas heridas. Mientras tanto, ayer fueron desmantelados 9 narcolaboratorios en distintos puntos de Culiacán y de Cozalá. Una de las víctimas colaterales de esta violencia que azota Sinaloa son los menores de edad. Aquí los hemos mostrado. Por ejemplo, Christopher, Ramón y Kevin, adolescentes que desaparecieron en Mazatlán, fueron levantados por el crimen organizado. Son las otras víctimas de esta guerra criminal. La historia es de Enrique Chan. Lo llevaron junto con otros muchachitos de ahí de la cancha de la Juárez y todavía no tenemos tampoco noticias de él. Ahí está su ficha. Y pues es muy duro pasar por esta situación y no recibir ni ayuda porque el gobierno no hace nada. Christopher Ramón es una más de las historias de adolescentes desaparecidos en Mazatlán, en esa onda expansiva que inició en Culiacán con la llamada guerra entre la Malliza y la Chapiza. Christopher es un niño bueno. A él se lo llevaron por equivocación, la verdad. Es un niño bueno, él fue a jugar a un partido y ahí se lo llevaron. Ahí se lo llevaron, la verdad, ese niño no tiene nada que ver, él no está metido en nada. Aquí no, la verdad, mucha gente dice, se lo llevan por algo, andaban metidos en cosas, no es cierto, ahí se equivocaron. Ese niño no estaba haciendo nada y se lo llevaron y hasta la fecha, 16 años tiene, él puro jugar y estudiar. Junto con Christopher, Kevin Ernesto de 17 años y Samuel Acosta Valdés de 20 fueron levantados cuando se dirigían a su casa después de un partido de fútbol en la colonia Benito Juárez de Mazatlán entre las 9 y 10 de la noche del jueves 27 de febrero. En Sinaloa, según datos oficiales de la Fiscalía General del Estado, del 9 de septiembre de 2024 al 11 de marzo de 2025, 87 menores de edad han desaparecido de forma forzada. De ellos, 42 han sido localizados con vida y 2 sin vida, y Culiacán es el municipio con más casos, seguido de Mazatlán. Para la Comisión Estatal de Derechos Humanos, estas cifras se podrían revertir con más personal de investigación. Falta mucho por hacer en el tema específico de la Fiscalía General del Estado. Yo creo que servicios periciales tiene que aumentar de personal. Es un rubro muy importante, muy sensible, es el que tiene el contacto con las familias de los desaparecidos. Yo creo que tiene que mejorar servicios periciales, darle celeridad a estos trámites o pasos jurídicos. Mientras las familias solo esperan que actúen. Es un suplicio para la madre, porque es el más chiquito. ¿Para qué le hacen el daño? ¿Para qué? No sé, o sea, como que no piensan ellos. Y luego todos nomás los agarran y no les sirven ni por ahí los desaparecen o los matan y ya, yo no sé, no. Y el gobierno no hace nada. Para Milenio Noticias, Enrique Chan. En Veracruz, autoridades federales detuvieron a uno de los 10 hombres más buscados por el FBI. Se trata de Francisco Javier Román Valderas, alias El Veterano, presunto integrante de la pandilla Mara Salvatrucha. Su captura se llevó a cabo después de que las autoridades descubrieron que vivía en el municipio de Teocelo. Está acusado de conspiración para prestar apoyo material a terroristas, crimen organizado y tráfico de personas. Este sujeto detenido en Veracruz, México.
Estados Unidos desplegó en el Golfo de México un buque destructor para combatir el narcotráfico. El Departamento de Defensa informó que se trata de una misión de apoyo a la Guardia Costera y el Comando Norte de Estados Unidos para evitar el tráfico de drogas por vía marítima. Este buque alcanza velocidades de hasta 30 kilómetros por hora, ha sido usado en misiones contra los rebeldes hutíes en Yemen, está equipado con misiles de largo alcance y, le repito, ya está desplegado en el Golfo de México. Ahí están las especificaciones de este barco y los trabajos a los que se enfocará es combatir el tráfico de drogas vía marítima. Un juez de control del Estado de México dictó auto de vinculación a proceso contra Emiliano N. Es un estudiante de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, la FES Acatlán. Lo acusan de lesiones culposas contra uno de sus compañeros, contra Humberto, a quien atropelló el 12 de marzo, provocándole graves lesiones en la cabeza. Lo tienen, por cierto, en coma inducido. De acuerdo con otra versión de testigos, Humberto se encontraba sobre el cofre de la camioneta de Emiliano y este aceleró de manera imprudente, haciendo que Humberto cayera y golpeara la cabeza. Emiliano recibió como medida cautelar la libertad condicional con el pago de 100,000 pesos, tiene prohibido salir del país y tampoco puede acercarse a la víctima. La FES Acatlán aseguró que están dando seguimiento al caso de ambos estudiantes de Derecho y dando acompañamiento a la madre de Humberto. En un primer momento se dijo que la facultad intentó esconder los hechos. En Ecatepec, Estado de México, hay grupos del crimen organizado que se dedican a despojar a la gente de sus casas, de sus viviendas. Llegan, rompen cerraduras, cambian chapas y luego amenazan hasta de muerte a los propietarios si no les entregan las escrituras del inmueble. Este es un trabajo de Fernando Cruz. Es el conjunto habitacional Héroes Ecatepec y Héroes Tecámac, considerado el más grande de Latinoamérica, ubicado en el Estado de México. Grupos criminales se han apoderado de varias viviendas para hacerlas su refugio. Doña Mari fue despojada de la casa en la que vivió por más de 15 años. Cuando nosotros llegamos, sí, luego vimos que ya habían perforado la puerta y tenía chapas nuevas. Ya no pudimos entrar. Sujetos armados la retuvieron y amenazaron con asesinarla a ella y a su esposo, ambos de la tercera edad, si no entregaban las escrituras. Llegaron 4 o 5 personas, pero luego con agresión, buscándonos a ver qué es lo que llevábamos. A mí me quitaron celular y dinero que traía en la bolsa. ¿Quedaron armados? Sí, armados. Todo el tiempo estuvieron armados. Ahí echaron 2 tiros al aire, pero pues sí se impone. Este es su modus operandi. Hablamos de grupos ya estructurados que llegan con toda una logística para poder romper cerraduras, cambiar chapas y de esta manera apoderarse del bien inmueble. En muchos de los casos se ejerza la violencia. Cuando Mari intentó reclamar su vivienda, fue amenazada por vecinos coludidos con los criminales. Pero en el momento que a nosotros nos estaban agrediendo, eran muchos, mujeres y hombres. Todos se van juntando, todos se avisan por teléfono. Todos se conocen. Todos se conocen. Una situación similar ocurrió en el fraccionamiento Paseos del Valle en el municipio de Nextlalpan. Una mujer fue agredida al evidenciar un despojo en diciembre del 2024. Que han golpeado a los vecinos, que han amenazado inclusive de muerte a algunos vecinos y que por temor obviamente no han levantado sus denuncias. Viven con temor, pues los criminales se han convertido en sus vecinos. Ya hay denuncias, hay por agresiones, por despojo, pero pues la fiscalía no le ha dado el seguimiento que se debe. En Ciudad Nezahualcóyotl, tan solo en lo que va del año, la policía ha detenido a medio centenar de estos invasores. Los casos se concentran en colonias como La Esperanza, Reforma, Las Metropolitanas, Las Flores y Bosques de Aragón. Según la Fiscalía Mexiquense, el mayor número de carpetas de investigación por despojo está en los Héroes Primera Sección de Ecatepec y ya trabaja para detener a estas bandas criminales. Desde el Estado de México para Milenio Noticias, Fernando Cruz. Las deportaciones desde Estados Unidos están bajo escrutinio judicial, después de que ayer 238 venezolanos acusados de ser integrantes de la red criminal Tren de Aragua llegaron deportados al Centro de Confinamiento del Terrorismo, el CECOT, de El Salvador, a cambio de $6 millones le cobrará El Salvador a Estados Unidos.
Las críticas surgieron porque los migrantes fueron expulsados el sábado bajo una ley del siglo XVIII invocada por Donald Trump, y a pesar de que un juez ordenó regresarlos y detener este tipo de deportaciones ese mismo día en una audiencia. La orden no se detuvo. Hoy, en otra audiencia, el juez desestimó el argumento del Departamento de Defensa, que señaló que el fallo oral que dio el juez no estaba plasmado por escrito cuando despegó el vuelo con los migrantes rumbo a El Salvador. Al respecto, el gobierno de Venezuela pidió a la ONU que dé protección a sus connacionales y calificó como un crimen de lesa humanidad el traslado hacia la prisión de máxima seguridad de El Salvador. Según Nayib Bukele, estarán en su país y en el CECOT al menos un año, pero se puede renovar el contrato. Y le repito, está cobrando Nayib Bukele $6 millones para tenerlos ahí. En más acciones contra los migrantes, Estados Unidos anunció la ampliación del muro fronterizo en la frontera con México. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo que serán 11 kilómetros más en esta zona en Arizona para que Estados Unidos vuelva a ser seguro. Noem realizó el sábado este recorrido por el muro fronterizo en el puerto de entrada de Mariposa, Nogales. También se reunió con el director de operaciones del campo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en Arizona, con Guadalupe Ramírez, donde observaron las labores que realizan y ya hicieron una serie de videos promocionales de estas acciones. Al respecto, le preguntaron en la conferencia mañanera a la presidenta Claudia Sheinbaum, reiteró que no está de acuerdo con construir muros, que prefiere que se construyan puentes. Pues saben que nosotros no estamos de acuerdo con el muro, no creemos que eso solucione el problema. La mejor manera de atender la migración es atendiendo las causas, invirtiendo socialmente y en términos de inversiones económicas en los lugares que expulsan gente o que hay gente que por necesidad tiene que migrar. Siempre hemos dicho es mejor construir puentes que muros. Las Fuerzas Armadas de Israel realizaron amplios ataques contra Hamás en la Franja de Gaza, lo que supone el fin del alto al fuego que mantenían desde hace casi 2 meses. De acuerdo con el ejército de Israel, los ataques iban dirigidos a objetivos terroristas pertenecientes a Hamás, debido a sus reiteradas negativas de liberar a más rehenes y a su rechazo de todas las ofertas que recibió del enviado presidencial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y de los mediadores. Hamás ya respondió advirtiendo que los nuevos ataques aéreos de Israel violaron el alto al fuego y pusieron en peligro el destino de los rehenes. Hasta ahora no se sabe exactamente cuántas personas han perdido la vida durante estos ataques. Se habla de decenas de víctimas mortales, otras más heridas y otras atrapadas bajo los escombros, incluidos civiles inocentes. Un comunicado de la oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, advirtió que a partir de ahora Israel actuará contra Hamás con una fuerza militar creciente. En una entrevista para Fox News, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karen Levitt, aseguró que la administración de Donald Trump fue consultada por Israel antes de realizar estos ataques. Un portavoz hutí afirmó que el movimiento rebelde atacó con misiles y drones por segunda vez el portaaviones de Estados Unidos USS Harry S. Truman, que se encuentra en el Mar Rojo, y que tomarán acciones más perturbadoras, así lo dicen, y dolorosas, si las operaciones de Estados Unidos en la región continúan, porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inició la noche del sábado una serie de ataques aéreos contra distintas ciudades controladas por los hutíes en el norte y el centro de Yemen, así como en la capital, Saná. Hasta el momento se reportan más de 50 muertos y alrededor de 100 heridos por los ataques. Después de 32 días de haber ingresado al hospital de Roma, el Papa Francisco muestra signos de mejoría, aunque aún se le suministran altos flujos de oxígeno. Ya se pueden alternar los flujos de menores durante todo el día, y la nota es que se difundió esta fotografía del Papa, el Papa rezando ahí en la capilla del hospital. La fotografía la difundió el Vaticano este fin de semana, y por primera vez se vio al Papa después de más de un mes de estar internado en ese hospital, donde, de acuerdo con el último reporte médico, se sigue recuperando. Pausa, volvemos. Minela Taide, muy buenas noches. Buenas noches, Alex. Bueno, hay que hablar de los Pumas, y lamentablemente para todos los aficionados de los Pumas no hay buenas noticias, porque más allá de la derrota ante Monterrey este fin de semana, Alex, recordemos que Pumas hizo público a través de sus redes sociales, después justamente del encuentro, su molestia por el arbitraje de Ismael Rosario López en este encuentro que pierde ante Rayados en la jornada 12. Situación que no es común, eso sí, en el fútbol mexicano, pero bueno, ya tiene la respuesta de la Comisión de Arbitraje, que hoy mandó
emitió este comunicado en el que puntualiza que harán una investigación por los hechos, por todo lo que obviamente han levantado la voz los universitarios. Y es que, Alex, para la polémica quedaron el gol anulado a los Pumas, el penal a favor de Rayados y las faltas por las que Sergio Ramos pudo haber sido expulsado, de hecho, desde el minuto 20 y no en los últimos prácticamente minutos de este encuentro, como lo fue el Español, que dijo adiós con una tarjeta roja, pero tuvo varias oportunidades el árbitro de echarlo antes de esa tarjeta roja que le mostró ya prácticamente al final. Así la situación con Pumas, y recordemos que no es el primer equipo que se queja en este clausura 2025 del arbitraje. Ya lo hizo Chivas en su momento, pues la comisión de arbitraje lo invitó a la directiva a que analizaran juntos cómo funcionaba el VAR, el trabajo de los árbitros, y ahí quedó, Alex. Veremos en qué termina este hecho, porque me parece no habrá algo más allá de lo que vimos también en esa situación con Chivas. Terrible lo que pasó y lo que pasa en el arbitraje, ¿no? Exactamente, algo habrá que cambiar, porque sin duda alguna los aficionados lo que quieren ver es también limpieza en ese aspecto. Total. Y Alex, lo que sí es que tenemos también muy buenas noticias, porque en su segunda edición la Liga Mexicana de Softball empareja a Sultanes de Monterrey y a los Diablos Rojos del México Femenil. La primera batalla en la lucha por levantar el trofeo de campeón se vive ya este martes, se vivirá a las 20 horas en el Estadio Móvil Super, una confrontación que será a ganar 3 de 5 encuentros, donde, bueno, la escuadra que sea la ganadora llevará a sus vitrinas su primer título en el softball. Para que se dimensione un poco este duelo, Alex, fíjate, en 1940 los equipos de Carta Blanca de Monterrey y los Rojos del México se enfrentaron por primera vez para construir lo que ahora es la rivalidad más añeja entre Sultanes y Diablos Rojos, y este 2025 van a escribir obviamente un nuevo capítulo en el softball, así es que estaremos al pendiente y por supuesto dándoles los detalles. Muy bien, pues lo mejor para nuestras compañeras de Sultanes. Gracias, Mine. Buenas noches. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Mañana tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.